que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Solamente esto va a ser una introducción, porque vamos a ver más adelante otras cosas. Pero en este momento Josué, el pueblo de Israel estaba a la orilla de la tierra prometida. Estaban a la orilla, a las puertas de entrar a la tierra prometida. Ellos estaban 40 años en el desierto y ahora estaban ahí cerquita, en la frontera. Y había un río, el río Jordán, que estaba ahí, que les separaba para poder entrar. Y había pasado estos 40 años donde Dios sobrenaturalmente les sostuvo a ellos en el desierto. Les dio maná, codornices, hizo que fluya agua de la roca, tenían una columna de fuego en las noches, de día tenían una nube que les guardaba en el camino. Sobrenaturalmente ellos fueron sustentados por Dios en estos 40 años en el desierto. Ellos salieron de una esclavitud de 400 años en Egipto. Dios había hecho algo glorioso con ellos. Cuando Dios les liberó de Egipto, Dios les sacó a ellos, a toda su gente y les dio riquezas para salir de Egipto, y abrió el mar Rojo para que ellos pasaran en seco. Se abrió el mar y se secó la tierra para que ellos pudiesen pasar. En el desierto, ellos tienen, en el monte Sinaí, tienen un encuentro con la presencia de Dios y Dios le da una revelación, le da la ley que representa la revelación de la santidad de Dios, de la protección de Dios para ellos como pueblo. Y ellos vagaron, dieron vueltas, y me estaba fijando que la última vez que prediqué fue en octubre, y justamente hablé de que Dios le hizo ir a ellos por el camino más largo. ¿Recuerdan algunos? Le hizo ir por el camino más largo, la transición, donde Dios quiere cambiar nuestro corazón para llevarnos a la tierra prometida. Y en este momento Moisés había muerto. Moisés y toda una generación había muerto en el desierto. Estuve leyendo muchas partes referente a esto y me doy cuenta cómo es triste, porque toda una generación tuvo que morir en el desierto por su incredulidad, por no confiar en la promesa de Dios. Años antes, como 39 años antes, se habían enviado 12 espías, 12 a Canaán, la tierra que era la tierra prometida, y 10 trajeron un informe negativo, pero dos hombres que salieron de Egipto, que eran Josué y Caleb, creyeron en la promesa de Dios, creyeron en la palabra de Dios, pero no fue suficiente para convencerle al pueblo. Y el pueblo fue rebelde en contra de Dios y no creyó la promesa de Dios. Entonces tuvieron que andar 40 años en el desierto y toda una generación murió en el desierto. Ahora estaban en este punto, ahí a la orilla. Después de 40 años llegaron a la tierra prometida. Ahora tenían que entrar, tenían que pasar ese río y poseer esa tierra. Y Dios le levanta a Josué, que era un servidor, dice, de Moisés, que había estado en Egipto, que había experimentado la liberación de Egipto y ahora estaba a punto de entrar a la tierra prometida con todo el pueblo. La tierra prometida simboliza o tiene un significado tanto para ellos, para Israel, pero como para nosotros también.
el descanso de Dios. El descanso de Dios. Porque ellos eran esclavos, ellos fueron humillados. 400 años, muchas generaciones de israelitas fueron humillados, eran considerados nada, eran esclavos, eran menospreciados. Y ahora la tierra prometida significaba el descanso, un lugar que le iba a pertenecer a ellos. La Biblia dice que la tierra prometida significa el descanso que Dios tiene preparado para nosotros. Y en Cristo Jesús nosotros también, así como Josué hizo pasar al pueblo a la tierra prometida, nuestro Josué es Jesús, que por medio de la cruz y esa victoria al resucitar también nos hace entrar a un descanso en Cristo Jesús. Y ese descanso es que antes nosotros éramos esclavos, que antes, dice la Biblia, nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora somos hijos, somos herederos con Cristo Jesús. Ese es el descanso. Y ese descanso no es solamente lo que vamos a vivir aquí con Cristo, aquí en la tierra. Hay un descanso preparado para nosotros en la eternidad, que es nuestro destino final, que es donde vamos a disfrutar la perfección y la presencia de Dios para siempre. Ese es nuestro descanso que Dios tiene preparado para nosotros. Esta liberación que ellos experimentaron solo fue una preparación para que ellos disfruten la tierra prometida, Canaán. Nosotros también somos traídos de la esclavitud, de ser enemigos de Dios. Ahora dice que Dios nos trae para que nosotros podamos vivir una vida y una vida en abundancia. Una vida en abundancia. Y ahora yo lo que me pregunto es por qué muchas veces hay personas o cristianos que no disfrutan esa vida abundante. Vamos a seguir avanzando. Entonces Dios le comisiona a Josué que tenía que levantarse para liderar al pueblo para entrar a la tierra prometida. Josué fue preparado 40 años y antes de eso ya estaba siendo preparado para entrar. Fue siervo de Moisés. Estuvo siempre cerca y aprendiendo para que cuando Moisés no esté, él sea el líder que lleve al pueblo hasta la tierra prometida. Dice la palabra en estos versículos que leíamos, dice: esta tierra que yo les he entregado, donde pisare la planta de vuestros pies, van a poseer esa tierra. Dios nos ha entregado algo. Y Dios le entregó algo a ellos. Solo que ahora ellos debían de poseer esa tierra. Ellos deberían entrar. Había algo que tenían que hacer ellos. Por eso es que Dios le habló a a Josué, y le dijo que sea valiente, que se esfuerce y que sea valiente. Porque habían desafíos, habían cosas que ellos tenían que conquistar. Debido a que tomar la tierra prometida requería esfuerzo, el desafío por delante no era para los que estaban conformes en Egipto, sino para aquellos que seguirían adelante hacia lo que Dios le había llamado. Es por eso que una generación murió en el desierto, porque no creyeron en las promesas de Dios. Fueron rebeldes, se quejaron y su mente estaba todavía en Egipto. Pero se tuvo que levantar una nueva generación, los hijos
que nacieron en el desierto tal vez, o que salieron muy pequeñitos desde Egipto. Dios le dice a Josué: yo estaré contigo. Lo que asegura nuestra victoria, lo que aseguró la victoria de Josué, que él sea un gran líder, no era su capacidad, no era que él era un guerrero, sino que un gran Dios estaba con él. Esto es suficiente cuando Dios le dice: estaré contigo. Es lo que cualquier hombre o mujer que busque hacer la voluntad de Dios necesita, que Dios esté con él. Por eso es que te quiero animar a que te asegures de que en este nuevo año, donde comenzamos muchas cosas, o nuevos ciclos de muchas cosas, asegúrate de estar caminando con Dios. De caminar con Dios. De que Dios está contigo y vos estás con Dios. Por eso Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Porque Josué era un hombre, así como tú y yo, débil. Tenía habilidades, tenía capacidades, pero en su capacidad nunca iba a poder hacerlo todo. Por eso es que Dios le hace este mandato y le dice: esfuérzate y sé valiente. Y nos dice a nosotros también en esta noche. ¿Por qué le dice eso? Para cuidar de hacer conforme a la ley. Lo que le iba a garantizar a Josué su éxito era que sea obediente a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Josué no solo necesitaba leer la palabra, él tenía la palabra que tenía que estar en su boca, en sus labios, tenía que estar en su mente. Y dice: y que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Dios le dice: no te vas a meditar en esta palabra de día y de noche, no te vas a apartar de ella. Esta palabra va a estar en tu boca para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Qué es lo que va a garantizar nuestro éxito? Que guardemos la palabra, que meditemos en la palabra, que la palabra esté en nuestra mente, en nuestra boca, y que la pongamos por obra. Porque después dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios, que es vivida así como Dios le dijo a Josué, nos garantiza el éxito. Nos garantiza el éxito. Por eso es que yo creo que tenemos que vivir un cristianismo no religioso. El cristianismo es un estilo de vida. No es religión, no es una costumbre, una tradición que yo tengo que seguir. Aunque tenemos tradiciones, aunque tenemos costumbres, pero eso no es la esencia. Es una vida con Dios. Por eso yo digo y creo, estoy convencido de esto, que el que dice ser cristiano, que no ora, que no medita en la palabra, que no es transformado por la palabra, que no pone en obra la palabra, es un cristiano nominal, de fachada y todo lo que usted pueda imaginarse. Por eso es que hay que tomar determinaciones. 2023 va a ser bendecido, pero depende de cómo nosotros nos determinamos a entrar a unas nuevas temporadas.
creer en la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Y le vuelvo a decir en el versículo 9, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios le estaba animando a Josué. Josué, yo voy a estar contigo, solamente cree, guarda la palabra. Vas a hacer entrar a este pueblo, a esa tierra que tanto han anhelado, pero que yo les prometí, que yo les entregué. Vos fuiste uno de los que me creyó hace 39 años atrás, cuando fuiste de los 2 espías, uno de los 2 que creyó en mi palabra. Dios le estaba premiando a Josué y a Caleb, porque todos los otros murieron. Ni Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Pudo ver de lejos, pudo contemplar la tierra prometida y ahí murió. Pero él le creyó a Dios y ahora era su tiempo de seguir adelante. El éxito cristiano no se mide con los estándares de éxito que el mundo mide. No nos comparemos al éxito del mundo. El mundo te dice una cosa, pero no puedes traer lo que el mundo considera éxito, no vaya a considerarlo 100% como el éxito que Dios, como Dios ve las cosas. Por eso es que donde vos tenés que mirar tu éxito es conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Eso es lo que voy a hacer. Hoy vas a escuchar muchos consejos, muchas ideas, muchas filosofías, coaching, todo en YouTube, en todo lo que encuentres, cursos. Pero no es el parámetro, sino es el parámetro la palabra de Dios. Entonces el éxito del mundo no se puede comparar al éxito que Dios considera para nosotros. Nosotros tenemos que vivir por el propósito y la voluntad de Dios. Por eso cuando estás haciendo tus metas, tus propósitos para el 2023, orá y decirle: Señor, esto es lo que vos querés para mi vida. Señor, ¿qué querés? Si estás en una etapa de tu vida en la adolescencia, Señor, ¿qué querés para mi adolescencia? Señor, si estás casado, Señor, ¿qué querés para mi matrimonio? Señor, si ya estás en una etapa adulta, mayor, Señor, ¿qué querés en esta etapa de mi vida? Si estás en la vejez, Señor, ¿qué querés para esta etapa de mi vida? Guíame, Señor. ¿Qué es lo que querés? Revelame, dame una visión. Pero seamos obedientes a lo que Dios quiere y no lo que nuestros deseos o el mundo considera un éxito. Rápidamente vamos al capítulo 3 de Josué. Josué capítulo 3, desde el versículo 1, dice: Josué se levantó en la mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar, digan conmigo, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Hasta ahí vamos a leer primero. ¿Qué pasó? Estaban acampados a la orilla del río. El
3 días pasaron y ahora les dice, cuando se dé la orden y cuando se levante el arca del pacto, ¿qué representa el arca del pacto? La presencia de Dios. Dentro del arca estaba la ley, las tablas de la ley, había maná y la vara de Aarón. 3 elementos importantes que después podemos analizar y tienen un significado muy, muy importante. Pero estaba la ley, estaba la autoridad y estaba la provisión de Dios en esa arca, que era la presencia de Dios, que era el centro de Israel. Y le dice, cuando ustedes vean que se levanta el arca y se mueve, ustedes también se van a levantar y van a salir de su lugar. Y 1 kilómetro más o menos de distancia van a guardar. No se podían acercar tanto al arca. Van a dejar 1 kilómetro más o menos de distancia. ¿Para qué? Para que les guíe el arca por dónde van a ir. Porque ustedes nunca estuvieron por acá y van a tener que seguir esa arca. La presencia de Dios le va a guiar por dónde vamos a pasar a la tierra prometida. Esto tiene un significado muy importante, ¿verdad? Porque la presencia de Dios era lo más importante. Y en este capítulo, en estos 17 versículos que tiene este capítulo 3, 14 veces habla del arca de la presencia, de la importancia de la presencia de Dios para el pueblo de Israel y para nosotros. Sin eso podemos hacer cualquier cosa, pero si la presencia de Dios no está, fuimos. Lo que va a traer un cambio, una revolución en nuestras vidas y en la iglesia y en mi casa y en todo lo que yo hago, ¿saben qué es, hermanos? La presencia de Dios. Nosotros tenemos que anhelar y cuidar y buscar un mover y la presencia de Dios y cuidar esa presencia de Dios, y que el 2023 estemos mucho más atentos, como Obed-Edom cuidó esa presencia en su casa y la presencia se manifestaba y traía resultados extraordinarios en su casa, porque él supo honrar la presencia de Dios. Discípulos de Cristo, tenemos que honrar y cuidar y mirar que la presencia de Dios sea lo más importante para nosotros. Acá les voy a dar unos consejos. Me pareció muy importante. Primero le dice, cuando veáis el arca del pacto, versículo 3, de Jehová vuestro Dios, y los levitas y sacerdotes, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Hermanos, ¿cuántos quieren una mejoría en su economía? La bendición económica. ¿Amén? ¿Todos quieren? No le estoy haciendo una trampa. Es sumamente importante que hagamos cosas nuevas. Ahí le está diciendo, sal de tu lugar, salí de tu lugar de confort. Muchas veces yo sé que la pandemia vino a traer problemas en la economía. Problemas. Empezamos a tener problemas con el trabajo, con los ingresos, en los negocios. Trajo muchos problemas, ¿verdad? A nivel mundial, a nivel local. Cambió. Pero para hacer cosas nuevas y para que nosotros nos movamos en esa bendición, Dios te va a bendecir. De hecho, que cuando Dios le llevó a la tierra prometida, le hizo ingresar a la tierra prometida, ¿saben qué pasó?
Terminó el maná, terminó codorniz, ¿sí? Porque ahora esa tierra ya era de ellos. Era su tierra de descanso, ellos iban a poder cultivar. Y Dios sobrenaturalmente les iba a bendecir en su trabajo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Un consejo: hace cosas que nunca hiciste. Tenés un presupuesto mensual, anotás todos tus gastos y tus ingresos y tus... No, pero eso no, eso, decime algo más espectacular. Realmente tenemos muchos problemas en la economía porque nos falta educación financiera. Y no por otras cosas. Ponele a Dios. Tenés tu plan de gastos mensual, anual, no sé. Primero, Dios, mis diezmos, mis ofrendas. Aprende a vivir sin ese 10%. Porque si no, estás desobedeciendo. Después controlá. Si ganás 5 millones, no podés gastar 5,5 o 6 millones. Porque si no, la bola de nieve es cada vez más grande. Y cada año decimos: Dios, hace un milagro conmigo, que gane la lotería, no sé. No podemos, no dependemos de la suerte. No dependemos de la suerte, hermano. Dependemos de la bendición de Dios. Pero Dios también nos hace que seamos inteligentes. Él nos dio capacidad. Por eso, hace cosas que no hiciste. Si los otros años no hiciste, ahora en este año hace. Le necesitamos pedirle a Dios sacarnos de la esclavitud de las deudas. Amén. Porque si no, entre traer tu diezmo, ser generoso, estás pendiente de tu deuda. Esa es mi deuda a ti, mañana vence y nunca podés estar libre. Y siempre estamos atados. Entonces Dios nos dice: van a entrar a la tierra prometida, pero hagan cosas diferentes. Hay cosas que Dios nos quiere dar y nos quiere bendecir sobrenaturalmente, pero tenemos que empezar a hacer cosas que antes no hacíamos. Y de hecho que el próximo año seguramente vamos a implementar algunas capacitaciones de educación financiera para la iglesia. Conozco iglesias que se están dedicando a eso desde los niños, adolescentes, a enseñar la educación financiera con los principios del reino. Y nosotros también tenemos que hacer. Si queremos estar sanos, si queremos estar libres, necesitamos eso. Amén. Así que este año, para entrar a este tiempo que Dios dice: acá vas a tener tu provisión, acá ya es tu tiempo de descanso. Pero algunos no descansan nunca, porque todo el tiempo está con su deuda, porque somos esclavos, lastimosamente. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y determinación para salir de eso. Amén. ¿Lo vamos a hacer? Vamos a esforzarnos al máximo para que el pueblo de Dios esté libre y pueda disfrutar todo lo que Dios tiene. Y Dios te va a ayudar y Dios va a estar contigo. Y dice: y marcharéis en pos de ella. Van a ir, hay que moverse, hay que salir del lugar. Vamos a seguir leyendo el versículo 5 del capítulo 3. 3:5. Sí. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuándo tenemos que santificarnos? Hoy. No es, no, el próximo año vamos a hacer un ayuno, ahí puede ser que me santifique. No, hoy, cada día. ¿Vos querés ver milagro? Hoy santificate, Dios va a hacer milagros. Santificate. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Tenemos tantos problemas con eso.
Santidad es apartarte para Dios. No permitir que el mundo esté llenando nuestra vida, nuestra casa. Seamos honestos en todo lo que hacemos. Cuidado con lo que es falsificado. Cuidado con hacer trampas en el trabajo. Ahora el gobierno es exigente con la contabilidad, con el tema de CEPRELAT. No podemos nosotros hacer trampa en eso. Imagínense que un día salga en el noticiero y sale el hermano ahí. Fue descubierto el hermano haciendo trampa en su contabilidad, sus facturas. Cuidado, porque el problema de eso, estamos hablando de santificación, el problema de eso es, o de que las cosas que vos estás viendo en tu casa, en la tele, en internet, todo lo que está en tus hijos, el sistema de vida que se está desarrollando en tu casa, cuidado, porque el problema, ¿saben qué es? Que eso ya no nos hace no nos molesta más. Ahí lo que es el problema. Cuando hacemos las cosas igual que el mundo y después ya no nos molesta más. El Señor nos dice, santifíquense hoy para que puedan ver, porque el Señor va a hacer milagros y maravillas. Santifiquémonos. Tenemos que tomar la decisión de santificarnos, sacar todo lo que no le agrada al Señor. Preguntarle al Señor, esto está bien. Señor, esto va con tu palabra. Señor, esto te ofende, esto. Y luchar. Pero hay que vivir en esa santificación. Seguimos leyendo. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y se fueron delante del pueblo. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Dios le dijo que caminen. El arca estaba pasando frente a ellos. Pero vamos a mirar más adelante. Y Josué habla con el pueblo y les recuerda las promesas de Dios. En el versículo 9, versículo 10, les dice, Dios nos prometió que nos va a dar esta tierra, ya nos entregó a nosotros y Dios se va a encargar de darnos toda esta tierra. El versículo 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en el agua, en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Otra cosa que estaba pasando aquí es que el agua del río estaba en una crecida. Era el tiempo de las lluvias. Y no era solamente el río, sino que ahora estaba desbordado ese río. Y ellos estaban ahí 3 días mirando y decían, ¿cómo es lo que Dios va a hacer? ¿Cómo vamos a pasar este río? ¿Será que vamos a hacer construir canoa, un barco para pasar? Y a veces nosotros nos decimos, ¿cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo Dios va a hacer cosas nuevas y grandes y maravillosas? Porque yo me veo y no veo posibilidad, pero Dios se encarga de eso. Y ahora le dice a ellos que vayan los
sacerdotes, los que llevaban el arca, los levitas, que vayan hasta la orilla y pisen las aguas, se mojen los pies. Mi hermano y mi hermana, hay cosas que tenemos que hacer por fe. No esperes que el río esté seco para pasar. Dios quiere que actúes en fe. Necesitas mojarte los pies para que entonces puedas ver el poder de Dios actuando en tu vida. Y te quiero animar que en este 2023 te animes a pisar las aguas, que escuches la voz de Dios, que sigas la presencia de Dios y te animes a dar pasos de fe. Una de las cosas que Dios me estaba ministrando en estos días es que hace 10 años atrás yo era más osado para las cosas de Dios. Pero cuando nos ponemos un poquito más viejos, pasan los años, parece que tenemos más miedo. Más miedo a lo que dirán los demás y las críticas y todas esas cosas. Entonces nos moldeamos a otras cosas. Pero Dios dice, si tenés fe, seguí mis instrucciones. Por eso Dios le dijo a Josué, sé esforzado y valiente para obedecer todas las instrucciones que te voy a dar. Y Dios nos está desafiando en esta noche para que el 2023, que es una temporada, un año nuevo para nosotros, pero puede ser el comienzo de algo maravilloso para tu vida si te aferras a la palabra de Dios, si te aferras a las promesas de Dios, si te determinas a entrar con el Señor con todo. Es como aquellos que deciden, ahora voy a hacer la dieta de verdad, voy a ir al gimnasio y voy a alzar, voy a tener, voy a ser fit, no sé, todas esas cosas. Pero tiene que haber una determinación, porque así nomás no se hace. Pero con Dios también, esta es una cuestión de fe, de determinación. Y dice que cuando llegaron a la orilla y metieron los pies en el agua, se mojaron los pies de los sacerdotes, dice que se levantó una muralla de agua. ¿Y qué pasa? El río estaba desbordado. Dice que se secó. No había lodo. Se secó. Un milagro. Si vos querés ver milagros extraordinarios, créele a Dios. Da pasos de fe, de obediencia. Y vas a ver que Dios va a hacerlo todo. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y yo creo que hay cosas que van a ocurrir el próximo año. No porque sea el 2023 un año mágico, sino por la determinación, por recuperar la visión, por cuidar y amar y ser guiados por la presencia de Dios. Cuando nos determinamos, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando dejamos que la palabra de Dios nos anime y sea lo prioritario en nuestra vida, entonces vamos a ver cosas extraordinarias de parte de Dios. Yo quiero ver milagros. Yo quiero ver conquistas. No quiero ser de esos que decían, no, no se puede, no, este pueblo no puede, no, esto no se va a poder lograr. Yo quiero entrar con determinación de que sí se puede, de que vamos a conquistar lo que el Señor nos ha prometido. Conquista de almas. Tenés un ministerio. Mirá al que está a tu lado y decirle, vos tenés un ministerio. Preguntale, ¿cuál es tu ministerio? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que a todos nosotros Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo creo que tenemos que entrar a poseer lo que el Señor ya nos dio. Dijo Jesús, miren, los campos están blancos.
Los obreros son pocos. La mies es mucha. Oren al Señor para que se levante gente a tomar la cosecha, a vivir lo extraordinario con Dios, a creerle a Dios por sus promesas, por su palabra, todo lo que Él tiene para nosotros en este tiempo, a recuperar la visión. Ayuná, orá y decirle a Dios: renueva mi visión, Señor. Renueva mi pasión por tu reino, por tu casa. Que la iglesia pase de tener asistentes, pase a tener discípulos comprometidos. Que sean como los discípulos de Jesús, que Dios les dijo: yo le voy a llenar de mi Espíritu Santo. Esperen, porque va a venir el poder del Espíritu Santo sobre ustedes y ustedes me van a ser testigos. Ustedes me van a ser testigos. ¿Y saben lo que dice significa la palabra testigos? En el capítulo 1, versículo 8 de Hechos. Testigos se puede traducir también en mártires. Gente que está dispuesta a entregar su vida por su maestro, por lo que cree, por lo que vio, por lo que vive. Salgamos de nuestra zona de confort. Salgamos. Dios no nos llamó a quedarnos en un lugar. Él tiene algo más extraordinario al otro lado del río. Rompe con el conformismo. Decirle al Señor: yo quiero renovarme en ti. Y dice que la gente empezó a pasar el río en seco. 2 millones de personas, imagínense. ¿Vieron los festejos en Argentina? Las calles llenas de gente, el obelisco. Pero eran 2 millones de personas pasando por el seco, ahí en la parte seca del río que Dios hizo milagrosamente. Y la presencia de Dios estaba en medio de ese río. No sé cuánto tiempo estuvieron ahí con la presencia, con el arca. Lo que garantiza tu éxito, tus conquistas, tus avances es la presencia de Dios. No es tu fuerza, no es tu capacidad. Por eso asegúrate que el 2023 vas a estar más locamente apasionado por la presencia de Dios, porque eso te garantiza todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y pasaron. Cuando pasaron al otro lado y se establecieron ahí, estaba Jericó ahí, una ciudad fortificada. Pero a ella no le importaba nada, porque acababan de pasar y ver un milagro. Acababan de decir: Dios, creemos en tu promesa, creemos en tu palabra, y esta tierra que tú nos diste la vamos a conquistar. Pero hay algo que pasó siguiendo a eso. Ellos conquistaron a Jericó, los muros cayeron, pero hubo una ciudad pequeñita llamada Ai, donde ellos tuvieron una derrota catastrófica. Una ciudad pequeña. ¿Qué fue lo que le trajo esa derrota? Tomaron algo que no tenían que tomar. Desobedecieron a Dios, se contaminaron. ¿Por qué? Acán, un hombre, tomó algunas cosas y lo llevó y lo escondió, mintió. Cuidado, porque la codicia le llevó a cometer ese pecado, y ese pecado trajo muerte. Y cuando nosotros por codicia o por desobediencia o por otras cosas, nuestro pecado puede afectarnos a nosotros, pero a lo que están alrededor. Por eso Dios le dijo, y repito una vez más: esfuérzate y sé valiente. Que la palabra esté en tu boca, en tu mente, en tu corazón.
para que la guardes y la vivas. Entonces van a ser prosperados tus caminos y todo te saldrá bien. Pero cuando hay desobediencia, cuando ocultamos, pero por la codicia, mentimos, engañamos, traicionamos, eso trae consecuencias, no solamente para mí, sino a mi familia, a mi iglesia, a mi ciudad. Por eso en 2023 quiero decirte cómo vas a entrar a esta tierra prometida. El tema era para 1 hora, pero quiero dejarte nomás que Cristo es nuestro Josué, que nos hace entrar en la tierra prometida. Cristo Jesús. Mateo 1:23, Ezequiel, Mateo 1:23. Y es lo que estamos recordando en estos días. Mañana vamos a recibir el 25, en la Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Jesús es nuestro descanso. Él es nuestro Salvador. Él es nuestra prioridad. Él es el Señor de la iglesia. Esta iglesia no es de un hombre. Esta iglesia es de Cristo. Él es la prioridad. Él es el deseado, el amado. Concebirá y dará luz, y llamaré su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Para enfrentar estos desafíos que parecen imposibles en nuestras vidas, debemos mirar a Jesús, que es nuestro Josué. Él, Jesús, nos va a guiar en este 2023. Camina con Jesús. Amale a Jesús. Acércate más a Jesús. Que el carácter de Él, su perfume, te pueda llenar. ¿Verdad que tan agradable cuando le abrazas a alguien, le saludas a alguien y tiene un perfume así? Parece que se queda en tu nariz así. Y cuando te acercas a Jesús, Jesús tiene un perfume que si pasas tiempo con Él, dice que ese perfume se impregna. Ese perfume que es maravilloso. Cuando pasamos tiempo con Él y le conocemos más y más, nuestro carácter también se afecta. Que seamos como Cristo, mansos y humildes. Jesús abrió un camino. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso hizo Jesús por nosotros. De esto que te estoy hablando, de cómo vamos a entrar a la tierra prometida, por medio de Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Él venció en la cruz para darte descanso. No estés más atribulado, angustiado, deprimido, esclavo. Ya no sos más esclavo. No sos más rechazado, no sos más huérfano. Sos hijo de Dios. Y camina con esa seguridad. Y por último, Romanos 8:36-37. Vamos a ponernos de pie y ya vamos a orar aquí. ¿Cómo vas a entrar a esta tierra prometida? ¿Cómo vas a entrar un nuevo amanecer? Determinación, confianza en la palabra de Dios. A mí me dio terror. Estuve estudiando Corintios y Hebreos cuando habla del descanso de Dios y cómo le pone como ejemplo a Israel. Y me dio muchísima tristeza.
al ver que toda una generación tuvo que morir porque no confió, porque su corazón se endureció. Y decía un comentario: cuando un corazón se endurece, es como ese barro que ya no sirve más. Dios tuvo que dejarles morir en el desierto. Nuestro corazón esté sensible, disponible, maleable en las manos del alfarero. Yo le decía al Señor: Señor, yo quiero ser ese barro en tus manos. No quiero endurecerme, Señor. No quiero dejar de creer, no quiero dejar de confiar. Dame osadía, dame fe. Quiero ser como Josué para entrar a esa tierra prometida, Señor, y poseer lo que tú ya nos entregaste. Quiero moverme y ver lo sobrenatural. Quiero ver los milagros. Como está escrito, por causa de ti somos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El 37. Antes todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Determinate. Puedes ser un cordero como Cristo también fue un cordero, pero Cristo venció y nos dio su victoria a mí y a vos. Por eso nos dice: ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Que seamos esos corderos, porque algún día Él va a venir como un león, y eso va a ser diferente. Pero ahora nosotros tenemos que ser a la imagen de Cristo, y Él ya venció para darnos la victoria. Vamos a despedir este año orando. Despedir aquí en el culto. Pero hay cosas que tenemos que determinarnos. Hay cosas que tenemos que sacar de nuestra casa. Tenemos que santificarnos, tenemos que levantarnos, tenemos que ir en pos de esa presencia. Hay que ser valientes y esforzados para cumplir toda la palabra de Dios. 2023 puede ser el comienzo de algo maravilloso en tu vida. Aférrate a Cristo. Enamórate más de Él. Determínate a entregarte por completo. La iglesia está pasando tal vez una crisis de liderazgo porque faltan más obreros. Faltan más obreros. Hay mucho por hacer todavía en esta tierra que estamos por conquistar. Y se necesita obreros. Se necesita obreros. Gente que ame a la presencia de Dios. Gente que obedece y dice: yo soy un esforzado y valiente, Señor, me pongo en tu reino. Me pongo para entrar, Señor, a esta tierra prometida. Y este año 2023 va a ser mi comienzo. Va a ser mi año determinante, Señor, decisivo, para entrar a nuevas dimensiones contigo. Yo quiero ver milagros. Yo quiero ver, Señor, los milagros más extraordinarios, como el Mar Rojo, como el río Jordán se abrieron, Señor. Tú abrirás caminos donde no hay para tu pueblo, Señor. Yo declaro eso, Señor, que tú estás llamando a poseer las cosas maravillosas que tú tienes, tus promesas, tu palabra. Señor, confiamos en tu palabra, en tus promesas. Señor, nos aferramos a ellas. Vamos a ser obedientes, nos vamos a santificar. Vamos a mirar el arca, vamos a mirar tu presencia. No vamos a dejar de mirar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a dejar de enredarnos en cosas que nos detienen, Señor, y vamos a proseguir esta carrera. Señor, vamos a proseguir esta carrera, este llamado que tú nos hiciste, Señor, como hijos, como iglesia, como tu pueblo, Señor. Creemos en que tú vas a abrir caminos donde no hay. Vas a abrir el mar para que pasemos, Señor, a nuevas dimensiones, a nuevos territorios, Señor. Es tiempo de expandirnos, de nuevas congregaciones, de nuevas células, líderes, jóvenes, Señor, matrimonios que se van a comprometer, Padre eterno, para cosas grandiosas, Padre eterno, en esta ciudad y fuera de esta ciudad y fuera